Saludándole atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. El día de hoy hablaremos del enorme poeta Manuel Acuña Narro, quien se suicidó a los 24 años de edad, el 6 de diciembre de 1873, producto de su pobreza. Narraba que no tenía camisa ni papel para escribir su poesía. Él era sentimental en extremo, irónico, erótico, y eso lo reflejó en sus poemas de amor filial, cantándole al dolor, la tristeza, el llanto, la agonía, la desdicha y al adiós. También particularmente a la madre. Dignificó a las rameras y a la sociedad la llamó lacra del siglo XIX. Se quitó la vida bebiendo cianuro en el cuarto 13 del patio de los Naranjos de la Escuela Nacional de Medicina en San Ildefonso. Además de escribirle a Rosario, le escribió a Laura y a Chole o Celi, que fueron sus amores. También le escribió a la patria chica, Saltillo, y a la grande, México, que asimismo fueron sus amores. Perteneció a la escuela del romanticismo. Su mérito de poeta lo certifica su busto de bronce en Chapultepec, en la calzada de los poetas, y las palabras de Jaime Torres Bodet. Manuel Acuña nació el 27 de agosto de 1849 en Saltillo, Coahuila. Su madre fue Refugio Narro Valdés y su padre Francisco Acuña Cantú, quienes tuvieron 15 hijos. Llegó a la Ciudad de México a los 15 años de edad. La muerte de su padre en 1871 lo devastó. Trabajó como corrector de pruebas en la imprenta de Ignacio Cumplido, quien le publicó su poema La Gloria. Su más cercano amigo fue Juan de Dios Peza. En su honor, Ciudad Acuña, en Coahuila, lleva su apellido. Ahora habremos de dar lectura a uno de los poemas de Manuel Acuña, A la Patria, que dice así: ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada, en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud, ante la dulce armonía de aquella hora y de aquel día, yo siento en el alma mía canta algo como un laúd. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, que tiembla entre su espesura la estrofa de una canción, y al sonoro y ardiente murmurar de una nota, siento algo que brota dentro de mi corazón. Bendita noche de gloria, que así mi espíritu agitas, bendita entre las benditas, noche de libertad. Hora de triunfo en que el pueblo vio al fin en su omnipotencia el sol de la independencia rompiendo la oscuridad. Yo te amo, y al acercarme ante este altar de victoria, donde la patria y la historia contemplan nuestro placer, yo vengo a unir el tributo que en darte el pueblo se ufana, mi canto de mexicana, mi corazón de mujer. Manuel Acuña, agosto de 1873. Leída por una niña a los mártires de Tacubaya el 16 de septiembre de ese año,
1873. Ahora nos vamos a nuestra temática general de la historia de México, del Maximato, a nuestra sección bibliográfica. Con posterioridad a la derrota de la intervención francesa en 1867, se empezó a formar la oposición reaccionaria, un partido nacionalista conservador católico con una consistencia ideológica adherida a la tradición española y con la vista puesta en el pasado novohispano, que se consolidó después de 1917, convirtiéndose en combatiente en contra de la Revolución Mexicana y orquestador de la cristiada. Luchaba más por un perjuicio que por un ideal. Aspiraba al orden del siglo XVIII, con el centralismo en la Ciudad de México. Para ese partido, las leyes de reforma significaban una afrenta para los católicos y se propuso llevar a México un emperador extranjero que restableciera el orden anterior. Estaba formado en su mayoría por grandes propietarios, sectores medios, clérigos y militares aventureros. Tuvo en Lucas Alamán uno de sus más destacados ideólogos. Con el proyecto de nación de Porfirio Díaz, los conservadores católicos caminaron en la ruta común de la conciliación de intereses y la dictadura toleró a la Iglesia hasta que la tradición católica se fundió con la oligarquía porfirista. La encíclica Rerum Novarum fue promulgada por Roma en 1891, naciendo con ello la doctrina social de la Iglesia Católica. A partir de ese momento, la reacción católica mexicana comenzó a reorganizarse. Para construir la nueva imagen de la Iglesia, se efectuaron diversas asambleas religiosas. En 1903 en Puebla, el Congreso Social Católico. En Morelia en 1904, en Guadalajara en 1906 y en Oaxaca en 1909. Acordando que la Iglesia buscaría el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, la creación de sociedades mutualistas, el reparto de la tierra como granjas familiares y otras cuestiones más. Esto se lograría convenciendo a los gobiernos de que apoyaran todos estos objetivos. En 1911 nació la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, basada en el modelo de la Asociación Católica de la Juventud Francesa. Después de la caída de don Porfirio, se creó el Partido Católico Nacional. Los curas pelearon al lado de los huertistas y muy pocos lo hacían del lado de los revolucionarios. El clero fue enemigo tanto de los constitucionalistas como de los convencionalistas. El estado de la revolución se protegía no por simple jacobinismo de los diputados, sino por la constante oposición de la jerarquía católica mexicana a cualquier noción de modernidad. Luego de las reformas sociales establecidas por la Carta Magna en 1917, la Iglesia reaccionó creando toda una serie de organizaciones laicas que respaldaron la encíclica Rerum Novarum, Unión Nacional de Padres de Familia, Unión de Trabajadores Católicos, Unión Social de Mujeres, mismas que se pretendió fueron coordinadas por la Confederación de Asociaciones de México. En 1925, Pío XI proclamó su encíclica Quas Primas, reconociendo el reino de Cristo no solo en lo espiritual, sino también en lo temporal. En 1925 se formó la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas y poco después estalló la Guerra Cristera,
Después de los acuerdos de 1929, los católicos continuaron construyendo organizaciones para enfrentar a la revolución. La Confederación de Estudiantes Católicos de México, que fue creada en 1926 y formaba parte de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, se transformó en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, con influencia en las escuelas secundarias y preparatorias. En la primera militaron diversos personajes integrantes también de la Liga y protagonistas de la Rebelión Cristera: Luis Calderón Vega, Carlos Septién García, Carlos Ramírez Cetina, Miguel Estrada Iturbide, Daniel Curi Breña y Luis Hinojosa, fundadores, años más tarde, del Partido Acción Nacional, el PAN. Luego del Modus Vivendi de 1929, diversos dirigentes católicos se sumaron a la campaña electoral de José Vasconcelos, entre ellos Manuel Gómez Morín, quien fue rector de la universidad. En 1932, el alto clero creó la organización secreta de élite La Legión, integrada por gente pudiente que recibía órdenes directamente del arzobispado. En 1934, la Iglesia transformó la Liga de la Base, misma que, de acuerdo a Vicente Fuentes Díaz, dio origen a la Unión Nacional Sinarquista y al PAN. La primera orientada a atraer a los campesinos, la segunda a los sectores medios, a los profesionistas y a los empresarios. El analista Donald J. Mabry la consideraba también antecedente directo del Opus Dei en México. Pues así es como se fue construyendo en el Porfiriato y a principios de la Revolución Mexicana esa fuerza católica que desembocó en la Guerra Cristera tan sangrienta. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en este lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.